Buenas tardes. Gracias por su asistencia. Estamos acá para tener un webinar precurso que es relacionado a esclerosis múltiple en América Latina. Y esto es parte de una serie de eventos en neuroepidemiología justamente de Latinoamérica. Vamos a tener hoy día este seminario de esclerosis múltiple. Posteriormente va a haber un seminario que está asociado con eh, la neuroepidemiología de esclerosis múltiple, que será el, que será el día 30 de enero, y después tendremos otro webinar que tiene que ver con demencia. Eh, Finalmente, en mayo vamos a tener un curso que dura una semana, que es el tercer curso latinoamericano de neuroepidemiología, ¿no? Que va a ser hecha en un sitio llamado Moyobamba, en la parte noreste, en la Amazonía de Perú. Bueno, entonces hoy día comenzamos con nuestro webinar, que es la esclerosis múltiple en América Latina. Nuestro primer ponente es el doctor Patricio Díaz, ¿no? Él es médico neurólogo de la Universidad San Francisco de Quito y Hospital de Especialidades Carlos Andrade, también de la ciudad de Quito. Él se ha formado en docencia universitaria, es magíster en neuroinmunología en la Universidad Autónoma de Barcelona. También tiene otra maestría en investigación en ciencias de la salud en Salamanca, ¿no? Y actualmente sigue otra maestría de esclerosis múltiple en Dresden, ¿no? Él se ha formado también clínicamente en el Instituto Mellen Center de la Cleveland Clinics de Estados Unidos. Actualmente es jefe del Departamento de Neurología y Enfermedades Desmielinizantes en el Hospital Carlos Andrade Marín de la Universidad Central de Ecuador, en Quito. Es profesor de neurología de las universidades San Francisco y de las Américas, ¿no? Y también tiene la actividad gremial como secretario del Comité Latinoamericano de Esclerosis Múltiple y miembro de sociedades de neurología y la Sociedad de la Academia Americana de Neurología, ¿no? Con más de 70 comunicaciones científicas. Luego va a seguir la doctora Valera Rocha. Ella tiene un doctorado en medicina de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay, y especialista en neurología por la misma universidad, ¿no? Y también otra especialidad en neuroinmunología. Ella es coordinadora de la unidad de neuroinmunología de CASMU y de la sanidad policial del Uruguay, ¿no? Actualmente también trabaja en el Hospital Británico de Montevideo. Ella también tiene actividad gremial, es vicepresidenta de la Sociedad eh, de Neurología del Uruguay, y también tiene varios artículos de investigación que tienen que ver con esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes e inmunoneurología. Y nuestro tercer ponente es el doctor Carlos Navas, que es médico de la Universidad del Rosario de Bogotá, especialista de la Fundación Universitaria de la Salud en Bogotá. Es también especialista en enfermedades desmielinizantes. Actualmente es el jefe de servicio de neurología clínica de Colsanitas. Trabaja también en la Clínica Universitaria de Colombia y el Hospital San José Centro en Bogotá. También tiene artículos científicos con respecto al tema, más de 20, ¿no? Y los dejo con el doctor Patricio Díaz para que dé inicio a este webinar. Gracias. Perfecto, se ve Patricio. Ya, ok.
muchas gracias por la presentación. Buenas tardes y buenas noches con todos. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y quedo muy agradecido con los organizadores del evento. En realidad, para mí es un privilegio compartir la experiencia vivida con la esclerosis múltiple acá en la región andina, en mi país, en Ecuador. Así que yo soy el doctor Patricio Correa y vamos a empezar. No tengo ningún conflicto de interés para la presente charla. Y esta es la antesala, conocer acerca de la prevalencia de esclerosis múltiple en el mundo para luego hablar del comportamiento epidemiológico de la enfermedad de mi país. Sé que este es un webinar que antecede a, a un gran evento de epidemiología en Latinoamérica. Lo que ustedes observan aquí en este mapa es la prevalencia de esclerosis múltiple en el mundo y como ustedes pueden ver, aquellos países de color rojo, más cercano al rojo, como es Norteamérica, Europa, Australia, son aquellos países en los cuales la prevalencia es mayor de 100 o 200 casos por 100.000 habitantes. Esos son los países de más alta prevalencia a nivel mundial. Y luego tenemos el contraste, que son aquellos países que tienen una baja prevalencia de esclerosis múltiple de 0 a 25 casos, en los que ustedes pueden observar, estamos América Latina. Apenas cruzamos la frontera de Estados Unidos hacia México y pueden ver cómo la prevalencia de esclerosis múltiple cae en forma considerable. Y es evidente que existen algunos países en color plomo que ustedes pueden observar en los cuales la prevalencia de la enfermedad aún sigue siendo desconocida. El primer reporte de prevalencia de esclerosis múltiple fue publicado en el año 2010, en el cual se calculó la prevalencia en las tres principales ciudades del Ecuador. Como ustedes pueden observar, Quito se encontró una prevalencia de 5 casos por 100.000 habitantes. Seguido de Guayaquil, que es la otra ciudad grande aquí en el Ecuador, que se encontró una prevalencia de 2 casos por 100.000 habitantes. Y luego en Cuenca se encontró una prevalencia mucho más baja, casi un caso por 100.000 habitantes. Este es el primer estudio epidemiológico que a nosotros nos demostraba que en realidad la esclerosis múltiple es infrecuente en el país, es infrecuente en el Ecuador. Sus prevalencias son bajas si lo comparamos con lo que les había mostrado la prevalencia en Norteamérica o en Europa, que superan los casos, los 200 casos por 100.000 habitantes. Así que nosotros, 10 años más tarde, lo que hicimos fue hacer un nuevo estudio epidemiológico. El objetivo era conocer cómo era la prevalencia de la enfermedad, si había aumentado, ya que en algunos países de América Latina, conforme iba pasando el tiempo, la prevalencia de la enfermedad iba aumentando. Nosotros trabajamos únicamente en una ciudad, que fue en la ciudad de Cuenca. Como ustedes pueden observar aquí, ingresamos a todos los registros de los pacientes con esclerosis múltiple de hospitales públicos, privados, para poder obtener los datos y poder sacar la prevalencia que les voy a mostrar a continuación. Es evidente que la prevalencia es más alta entre poblaciones de entre 20 y 40 años de edad, porque es una enfermedad que afecta a adultos jóvenes y que produce gran discapacidad. La prevalencia total que encontramos aquí en este estudio fue de casi 4 casos por 100.000 habitantes. Así que si nosotros lo comparamos con lo que les mostré 10 años atrás, que la prevalencia no llegaba ni a un caso por 100.000 habitantes, definitivamente habíamos encontrado que la prevalencia de esta enfermedad en nuestro país había aumentado. Es claro que la prevalencia seguía siendo baja, es decir, seguimos siendo un país con una baja prevalencia de la enfermedad, pero vaya que había aumentado el número de casos en forma considerable. Y es que hoy por hoy en el Ecuador existen herramientas para hacer el diagnóstico, neurólogos entrenados en esclerosis múltiple y eso facilita que se pueda incrementar el diagnóstico y por lo tanto el número de casos identificados. Pero a mí, cuando comencé a estudiar la enfermedad, me llamaba mucho la atención y me preguntaba por qué existe una enfermedad en nuestro país, una enfermedad que tiene alta prevalencia en Norteamérica o en Europa. Cuando hablamos desde el punto de vista epidemiológico, puede haber influencia europea. Algunos dicen que puede haber una teoría ambiental con vitamina D, radiación ultravioleta, tabaquismo, agentes infecciosos como Epstein-Barr, que hace poco se confirmó que está implicado en la patogenia de la enfermedad. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, nosotros en este artículo, que hicimos un artículo de revisión, lo publicamos hace 10 años atrás, establecimos una hipótesis de que la prevalencia de esclerosis múltiple en la América Latina está más influenciada con la migración europea.
Porque ustedes observen este mapa aquí, fíjense en que en color verde existen los países con más alta prevalencia. Y, si, y en el caso de América Latina encontrábamos lo siguiente, que las prevalencias iban siendo bajas. Muy cerca de la línea ecuatorial, por ejemplo, como en Ecuador, la prevalencia en Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, fluctuaba entre 3 a 10 casos por 100.000 habitantes. Definitivamente son países de baja prevalencia. La más baja prevalencia la tenía Bolivia, con 1.5 casos por 100.000 habitantes. Y es interesante porque si nos vamos hacia, alejando de la línea media hacia el trópico de Cáncer o de Capricornio, ustedes pueden observar cómo el número de casos de esclerosis múltiple en América Latina iba incrementando. Pero aquí llamaba un poco la atención lo siguiente, de que, por ejemplo, en Argentina, Uruguay y al sur de Brasil, las prevalencias eran más altas de esclerosis múltiple que, por ejemplo, en Punta Arenas. Porque de ahí existía una teoría de que si nos alejamos de la línea ecuatorial, el número de casos de esclerosis múltiple aumentaba, pero en realidad que no se cumple del todo en América Latina. Entonces, nosotros en este artículo queríamos plasmar de que más bien la prevalencia o el número de casos se debe a una influencia europea. Ustedes pueden ver aquí en este mapa las migraciones europeas antes del siglo XVIII y como es de interesante de que cuando migraron, por ejemplo, ingleses hacia Norteamérica, coincidentalmente estos son los sitios de más alta prevalencia de esclerosis múltiple. Para América Latina existe algo interesante de que hay un mestizaje entre población indígena y población europea. Y evidentemente donde existe más población blanca europea, que son Uruguay, Argentina, el sur de Brasil, es donde recibieron influencias de España, de Italia. Entonces, y es ahí donde existe un mayor número de casos de esclerosis múltiple. Entonces, en este trabajo nosotros hicimos la siguiente observación. Miren aquí que aquellos países en donde la influencia europea es mayor, es en donde existe mayor prevalencia de esclerosis múltiple. Basta observar, por ejemplo, Cuba o Buenos Aires en Argentina, como ellos tienen un porcentaje de 72 a 76% de sus genes son europeos y amerindios entre 8 al 19%. Y aquí, en cambio, el número de casos de esclerosis múltiple va aumentando. No tanto como en Norteamérica o en Europa, pero el número aumenta. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en mi ciudad, en Quito, que aquí los porcentajes de genes europeos son menores, casi el 40%, pero el número de genes amerindios es en cambio mucho mayor. Y de aquí la prevalencia en cambio va disminuyendo. Entonces, existen teorías en las cuales manifiestan que la esclerosis múltiple existe un gen europeo que puede influenciar el desarrollo de la enfermedad. Y mientras que las poblaciones amerindias pueden tener genes HLA que son protectores del desarrollo de esta patología. Y es así como aquí les puedo mostrar otro artículo interesante de revisión en el cual ustedes pueden ver que aquellos países en donde existe una poca población indígena, como por ejemplo Argentina, es en donde existe el mayor número de casos de esclerosis múltiple. Por el contrario, países, por ejemplo, como Bolivia, este es el mejor ejemplo, donde la población indígena es 80%, en cambio, la prevalencia ahí es de 1.5 casos por 100.000 habitantes. Entonces, el número de casos se reduce. Y luego es interesante porque varios estudios genéticos han encontrado este gen HLA de RB1 1501, especialmente este alelo, este presente en poblaciones latinoamericanas que tienen esclerosis múltiple. Un gen europeo en poblaciones latinoamericanas. Entonces, parece ser que la presencia de la enfermedad en Latinoamérica se puede estar influenciada por migraciones europeas. ¿Qué es lo que pasa un poco en el Ecuador? Nosotros para poder conocer cómo se comporta desde el punto de vista epidemiológico la enfermedad, pudimos trabajar en las siguientes ciudades, en Quito, porque es aquí donde se concentra el mayor número de pacientes, debido a que tenemos acá hospitales, resonancia magnética, tratamiento, y algo que ocurre aquí en el Ecuador es que los pacientes con esclerosis múltiple, una vez que acuden a las áreas de tercer nivel que están en estas ciudades que les muestro aquí, los pacientes quedan cautivos. Son muestras cautivas que uno los puede ir siguiendo en el tiempo. Es que es muy difícil que las muestras vayan cambiando, más bien vamos reclutando conforme pasa el tiempo más pacientes. Y esto nos permite observar su comportamiento clínico, comportamiento epidemiológico. Para el 2019 nosotros teníamos aproximadamente un registro de 350 casos en estas ciudades. Pero claro que estos pacientes de estas ciudades provienen de las otras provincias que están en colores, como ustedes observan. Y nosotros trabajamos principalmente en todo el Valle Andino. Aquí Ecuador tiene
tres regiones, que es la costa, el Valle Andino y la región oriental y las Islas Galápagos, que es la región insular. Así que básicamente mi área de trabajo fue toda la región andina, que estamos sobre los 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces es interesante porque hicimos esta observación y es que, claro, en aquellas provincias en donde existe menor concentración de población amerindia, sí, es donde existen más casos de esclerosis múltiple. Se observábamos el mismo comportamiento de Latinoamérica. Y este es el contraste, en cambio, en aquellas poblaciones en donde tenemos más concentración de población indígena, casi que no hay esclerosis múltiple. De hecho, es interesante porque nuestros pacientes nacen y viven, especialmente esto es un registro de los pacientes de dónde han nacido ellos y luego cómo se han ido moviendo hacia las diferentes ciudades, pero lo que sí encontramos es que los pacientes con esclerosis múltiple provienen de ciudades mestizas del Ecuador. En color amarillo ustedes pueden ver las poblaciones que son indígenas como Natahuelas, Otavalos, Caranquis, pero no encontramos pacientes indígenas con esclerosis múltiple, al menos aquí en el Valle Andino. Así que pensamos que puede haber una influencia europea también en el Ecuador para la presencia de esta enfermedad, para la presencia de esta enfermedad. Lo otro es el factor ambiental. Ya metaanálisis habían demostrado que conforme nos alejamos del Ecuador, parece ser que ahí aumenta el número de casos de esclerosis múltiple y de que la latitud podría tener una influencia en la presencia de la enfermedad. Y todo tenía que ver con la radiación ultravioleta y los niveles de vitamina D. Por lo tanto, si ustedes recuerdan que Europa y Norteamérica eran los países en donde existen mayor número de casos de esclerosis múltiple y aquí es donde existe menor radiación ultravioleta. Entonces, parece ser que al tener menor radiación ultravioleta tenemos menor concentración de vitamina D y como vitamina D su receptor está en los genes cercanos al HLA, entonces parece ser que puede tener esta influencia sobre este sistema. Y nosotros tratamos de ver si es que eso ocurre a nivel de la línea ecuatorial, porque en teoría, si estamos en el Ecuador y recibimos mayor radiación ultravioleta, deberíamos de tener niveles óptimos de vitamina D, por lo tanto, nuestros genes HLA mejor regulados y, en consecuencia, menor número de casos de esclerosis múltiple. Pero nosotros encontramos algo que era interesante. Este es un trabajo presentado en el año 2016 y aquí podemos ver un grupo de pacientes con esclerosis múltiple y un grupo de pacientes que son los controles, pero no encontramos nosotros una diferencia de los niveles de vitamina D ni en los casos ni en los controles. Definitivamente, ustedes pueden ver que los niveles de vitamina D óptimos tuvieron en pocos pacientes de esclerosis múltiple, pero también pocas personas que no tuvieron la enfermedad. Es interesante porque la mayor parte de esta población, sean pacientes o no, tienen niveles bajos de vitamina D, de acuerdo a los cortes que rigen a nivel internacional. Así que nosotros hicimos ya un trabajo, este anterior no fue realizado por nosotros, pero sí por nuestro equipo. Así que dijimos, vamos a ver cuáles son los niveles de vitamina D 4 años más tarde en un grupo de pacientes con esclerosis múltiple. La muestra fue 50 y encontramos algo muy similar, que a pesar de estar en la línea ecuatorial y recibir toda esta radiación ultravioleta, tenemos niveles deficientes de vitamina D en un 16,4%, insuficientes en 50,9% y óptimo apenas en el 30%. Y luego nosotros no encontramos aquí que exista una asociación entre niveles bajos de vitamina D y la agresividad de la enfermedad, porque eso habían estudiado en poblaciones europeas, en los cuales habían encontrado que aquellos pacientes que tienen esclerosis múltiple y niveles bajos de vitamina D, la enfermedad tiene más actividad o es más agresiva. Pero pues nosotros no encontramos esto. Luego dividimos dos grupos de pacientes, los que tienen niveles de vitamina D óptimos y los que no, y definitivamente no encontramos que ellos tengan más discapacidad o que ellos tengan mayor cantidad de recaídas. La verdad es que las diferencias no fueron significativas. Y lo otro es que en Cinco este, minutos, doctor en este Correa. trabajo, perfecto, nosotros también medimos en población sana, 50 personas, los niveles de vitamina D. Y nosotros encontramos lo mismo que otros estudios que se han realizado a nivel de Ecuador. A nivel de Ecuador se han realizado estudios en poblaciones sanas, en poblaciones con artritis reumatoidea o con esclerosis múltiple. Y donde uno quiera que tome las muestras, no encontramos
encontramos, perdón, niveles deficientes o insuficiencia de vitamina D. Y no con ello, no es que nosotros vamos a encontrar mayor número de casos de esclerosis múltiple. A pesar de estar en la línea ecuatorial, de verdad, tenemos niveles bajos de vitamina D. Y paradójicamente, los que tienen mayor cantidad, más prevalencia de deficiencia de vitamina D son aquellos que viven en las montañas y población indígena, en donde no encontramos casos de esclerosis múltiple. Finalmente, esto es algo que hicimos nosotros, hacer un registro de neuromielitis óptica. Miren que la prevalencia de neuromielitis óptica se desconoce en la mayor parte del mundo. Hicimos nuestra primer análisis en 59 pacientes. Esto es de un estudio multicéntrico. Todos los hospitales de tercer nivel del Ecuador reunimos casos para tratar de ver el comportamiento de la enfermedad. Y aquí nosotros hicimos un cálculo de la frecuencia relativa para saber en dónde nos ubicamos en el mapa mundial de neuromielitis óptica, y esta frecuencia relativa que nosotros encontramos fue del 16%. Fue muy similar a lo que se ha encontrado en poblaciones asiáticas, en otros estudios de Latinoamérica. Y por provincias, igual en el Callejón Andino, Pichincha, que es la ciudad donde, que es la provincia donde yo vivo, pues es el que concentra el mayor número de casos de neuromielitis óptica, pero su presencia sigue siendo un enigma. Y cuando comparamos entre las dos enfermedades, lo que sí encontramos es que los pacientes con neuromielitis óptica son más discapacitados. Las dos enfermedades afectan más al sexo femenino. Así que a manera de conclusión, lo que yo les quiero indicar a ustedes con estos trabajos es que seguimos siendo un país de baja prevalencia, que los casos se distribuyen en el Valle Andino en forma desigual, es muy heterogéneo, que no sabemos todavía muy claro cuál es el rol de la vitamina D en la presencia de enfermedad aquí y en la actividad. Tengo solo estos resultados de una pequeña corte. eh, y que claro, cuando nosotros analizamos todo el comportamiento clínico y radiológico fue muy similar a lo publicado a nivel mundial. Y todavía nos falta estudiar o hacer estudios genéticos aquí, que es algo que estamos tratando de hacer convenios para poder identificar este gen HLA en nuestra población, a ver si hay una asociación de este gen europeo o si encontramos este gen europeo en nuestros pacientes con esclerosis múltiple, y que todavía no tenemos datos de prevalencia e incidencia de neuromielitis óptica, pero sí lo que sí conocemos es que su número es mucho mayor que en poblaciones de Norteamérica o en Europa, en donde esclerosis múltiple prevalece. Y eso es lo que yo les quería presentar. Este es mi equipo de trabajo y gracias a todos por haberme escuchado. Perfecto. Un timing profesional. Muchas gracias, doctor Correa. Seguimos con la doctora Rocha, por favor. Muchas gracias, doctor Fujita, por la presentación. Gracias al equipo organizador por la invitación. Es un honor para mí que nos hayan invitado a participar y poder presentar nuestro trabajo y nuestros resultados. Y obviamente compartir pantalla con el doctor Correa y con el doctor Navas también es un honor. Em, Bien, ahí está mi presentación. Ahí está. Bueno, yo les voy a compartir datos de un estudio de incidencia que hicimos de esclerosis múltiple en Uruguay, el estudio de registro de MELAC, que más adelante les voy a contar un poquito de qué se trata. Antes de comenzar, un poco, no voy a ser reiterativa con el doctor Correa, pero conocer la situación epidemiológica de la esclerosis múltiple es importante a la hora de analizar estudios de epidemiológicos. Respecto a la prevalencia, como ya saben, los países nórdicos tienen mayor prevalencia de esclerosis múltiple que los países que están en el hemisferio sur, principalmente en todo lo que es Latinoamérica, África y el sur de Asia, que tienen niveles muy bajos o bajos de prevalencia de esclerosis múltiple. Como decía un poco Patricio, la prevalencia en Latinoamérica se encuentra en niveles bajos muy bajos. Aproximadamente los niveles más altos se encuentran en Argentina, que tiene una prevalencia reportada de 38 casos por 100.000 habitantes, en Brasil 19, en México 15, y aquellos países que tienen niveles más elevados, principalmente Estados Unidos, Canadá, Noruega, Finlandia, tienen prevalencias de aproximadamente entre 200 y 300 casos por 100.000 habitantes. A nivel mundial, la prevalencia promedio es de 37 casos por 100.000 habitantes, y en Uruguay contamos con un estudio del año 1998 que encontró una prevalencia de casi 21 casos por 100.000 habitantes. Al analizar la incidencia, el patrón es similar. A nivel mundial, la incidencia es de 0,5 a 10 casos por 100.000 personas año, con un promedio de 2,1. En Latinoamérica tenemos
como verán en el mapa, en Latinoamérica y en África también principalmente, tenemos muy poca información sobre la incidencia. En general, la incidencia es menos estudiada que la prevalencia. Y como verán, también seguimos a niveles muy bajos o bajos de incidencia de esclerosis múltiple. Los niveles más altos que contamos en Latinoamérica se encuentran al ver de un estudio más adelante, vamos a ver, de Chinea, que encuentran 5 casos aproximadamente por 100.000 personas año. En Uruguay tenemos un estudio de 2015 que encontró 1,2 casos por 100.000 personas años. Y en Argentina hay un estudio más reciente de Cristiano que tiene 3 casos por 100.000 personas años. Eso es para que vean más o menos cómo nos encontramos en Latinoamérica en cuanto a los datos de incidencia. Pero ¿qué pasa? En los últimos años se ha visto cambios en la epidemiología de la esclerosis múltiple. Han salido múltiples estudios y múltiples investigaciones que muestran que ha habido un aumento de la prevalencia de la esclerosis múltiple, lo cual tiene muchas explicaciones: el acceso a los tratamientos, la mejoría en la calidad y en la expectativa de vida de estos pacientes, pero también hay un aumento en la incidencia de la enfermedad que se explicaría por otros motivos. Si bien no está del todo claro cuál es el motivo, no hay un único motivo del mayor acceso a las técnicas diagnósticas, mayor exposición ambiental en las mujeres. También se propone que la incidencia ha aumentado particularmente en las mujeres. Una de las teorías es el aumento, por ejemplo, del tabaquismo en la mujer. También se ha visto un aumento de la incidencia por mayor reconocimiento de las formas pediátricas. En fin, es algo sin duda multicausal, pero que es una tendencia que se ha bastante confirmado en los últimos años. Entonces, en Uruguay, dado ese estudio que teníamos de incidencia de 2015, quisimos actualizar el dato de incidencia de esclerosis múltiple para conocer un poco mejor nuestra epidemiología. Hicimos este trabajo que se publicó el año pasado, no, en el 2024, en realidad, en la revista Neuroepidemiology, que es lo que les voy a presentar en esta oportunidad. ¿Cuál fue nuestro objetivo? Nuestro objetivo fue determinar la tasa de incidencia de la esclerosis múltiple en el Uruguay. Se utilizó el protocolo de registro de esclerosis múltiple para América Latina y el Caribe, el protocolo de proyecto EMELAC, que esto fue un proyecto que se aprobó en LACTRIMS 2018 en el Congreso en la ciudad de Paraguay, ¿sí? Y este proyecto, este protocolo, tenía como objetivo generar un registro de pacientes en Latinoamérica, establecer las tasas de incidencia y además promover la investigación en esclerosis múltiple en Latinoamérica en el contexto del LACTRIMS. Entonces, usando las bases de este protocolo fue que nosotros diseñamos nuestra investigación. Realizamos un estudio de diseño longitudinal, prospectivo, observacional y descriptivo de base poblacional. Nuestra población en estudio fueron aquellas personas mayores de 18 años que residían en Uruguay entre el 1 de julio del 2019 y el 30 de junio del 2021. Definimos como caso sospechoso a toda persona integrante de esa población que estuviera en estudio con sospecha diagnóstica de esclerosis múltiple, utilizando los criterios diagnósticos revisados de McDonald 2017. Para el hallazgo de los casos sospechosos, utilizamos múltiples fuentes de datos. Los neurólogos fueron una de ellas. El Fondo Nacional de Recursos, que es una institución que existe en nuestro país, que es una institución estatal que financia medicamentos y procedimientos de alto costo, entre ellos los tratamientos para esclerosis múltiple, los servicios de resonancia, los laboratorios de bandas oligoclonales, los laboratorios de neurofisiología, los centros de neurorehabilitación y la Asociación de Pacientes EMUR. Una vez que de la población del estudio las fuentes de datos reportaron un caso sospechoso, ese paciente era contactado por la secretaría del equipo investigador para ser invitado a participar. Si el paciente podía negar la participación o aceptar la participación. A la hora de aceptar la participación, las modalidades podrían ser un examen de parte del equipo investigador al paciente, ya sea presencial o de forma telefónica, o los datos, en caso de que el paciente prefiera, podrían ser aportados por el neurólogo tratante. Entonces, en función de la información que recabáramos en esa entrevista o por el neurólogo, se podría confirmar el diagnóstico de esclerosis múltiple, generar un diagnóstico de síndrome radiológico aislado, de síndrome clínico aislado, o se descarta el diagnóstico en caso de hallarse un diagnóstico diferencial. Respecto a los aspectos éticos, obviamente todos los principios éticos estuvieron de acuerdo a la declaración de Helsinki y a las pautas internacionales. El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital de Clínicas y dado que fue un proyecto de base poblacional, donde se tomó la población de todo el país, algunas de las instituciones participantes de las cuales provenían los pacientes también solicitaron analizar el protocolo para su propia autorización por su comité de ética.
Se registró en el Ministerio de Salud Pública de Uruguay y se obtuvo el consentimiento informado de los pacientes participantes. Respecto a los resultados, la población en estudio, o sea, aquellas personas que residían en Uruguay mayores de 18 años entre el periodo de estudio, ¿sí? Fue de 2.685.938 habitantes. Se reportaron un total de 264 pacientes. De esos pacientes se terminaron incluyendo 234 pacientes, de los cuales continuaron la evaluación una vez descartados diagnósticos diferenciales, o sea, pacientes que al final no llegaron a cumplir el criterio diagnóstico, una vez que estaban reportados y que fuimos avanzando en ese reporte, ¿sí? Continuaron la evaluación 169 pacientes, de los cuales llegamos al diagnóstico de esclerosis múltiple en 155 pacientes. Observamos múltiples diagnósticos diferenciales, como les pongo ahí abajo: encefalomielitis aguda diseminada, migraña, epilepsia, trastornos del espectro de la neuromielitis óptica, microangiopatía crónica, enfermedad de Behçet, vértigo, encefalitis y CADASIL. De los 155 pacientes en los cuales establecimos el diagnóstico de esclerosis múltiple, 64 de esos los vimos y los examinamos de forma presencial, 29 pacientes de forma telefónica, 6 pacientes el formulario fue llenado vía el neurólogo tratante en conjunto con el paciente, y el resto de los pacientes el dato de incidencia se confirmó mediante la institución Fondo Nacional de Recursos que les comentaba previamente, que es una institución que recibe toda la información, las imágenes, los estudios del paciente, incluso también tiene neurólogos evaluadores y confirma el diagnóstico previo a iniciar una prestación de tratamiento. Más adelante vamos a ver un poquito por qué esta modificación de la metodología inicial. Respecto a las fuentes de casos, 56 pacientes, aproximadamente un tercio, fueron reportados por una única fuente, el resto de los pacientes por dos o más de las fuentes de reporte, de los cuales los neurólogos fueron la principal y reportaron el 73% de los pacientes. El Fondo Nacional de Recursos reportó al 60% de los pacientes, los laboratorios de bandas cerebrales 26%, los resonadores 15%, y además recibimos reportes de casos de pacientes desde la Asociación de Pacientes EMUR. Hubo algunos pacientes que se enteraron de la investigación y se contactaron ellos mismos, o sea, se autorreportaron con la Secretaría de la Investigación o incluso familiares, y además hubo reportes de parte de médicos internistas. No hubo reportes de parte de los laboratorios de neurofisiología ni tampoco de parte de centros de neurorehabilitación. Entonces, ¿cuál fue el hallazgo de nuestra tasa de incidencia? Encontramos una tasa de incidencia de 2,89 casos por 100.000 habitantes año. Ahora vamos a ver que esto es bastante mayor a la que se había reportado previamente para Uruguay, confirmando esa tendencia del aumento de la incidencia. Para el sexo femenino la incidencia fue de 3,95 y para el sexo masculino de 1,72. Respecto a la distribución por el sexo, el sex ratio fue 2,5 casos de mujer por hombre. ¿Sí? Encontramos que el 72% de la población con diagnóstico de esclerosis múltiple fueron mujeres. Respecto a la edad, el rango de edades fue entre 18 y 62 años, con una media y una mediana en torno a los 35 años, y el 8,38% de nuestra población tuvo una esclerosis múltiple de inicio tardío, o sea que con un inicio de síntomas luego de los 50 años. Al analizar un poco las gráficas en cuanto a la tasa de incidencia por edad y sexo, ¿sí? Observamos acá en verde está la población general, ¿sí? Donde se observa que hay dos picos más importantes de incidencia entre los 25 y los 29 años, entre los 35 y los 39 años para la población general. Para las mujeres, ese pico entre los 35 y los 39 años es más acentuado. Y para los hombres observamos una distribución más bimodal, donde hay dos picos entre los 25 y los 29 años y entre los 50 y los 54 años. Respecto a los fenotipos, este dato lo tuvimos para 122 pacientes y el 91% de esos pacientes tuvieron esclerosis múltiple en recaídas y remisiones. El resto de los pacientes, esclerosis múltiple primaria progresiva 7% y 2% secundaria progresiva. Después utilizamos el método de captura-recaptura para analizar la exhaustividad de nuestra investigación. Mediante este método encontramos una incidencia de 3,18 casos por 100.000 personas año, con un intervalo de confianza entre 3,02 y 3,34, lo cual nos habla de que hubo una satisfactoria exhaustividad en lo que fue la búsqueda de los casos. Y además se hizo una estandarización, se calculó la tasa de incidencia por estandarización directa, utilizando como población de referencia Latinoamérica y el Caribe al 1 de julio de 2020, de acuerdo a los datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la División de Población de las Naciones Unidas,
y se encontró una tasa de incidencia estandarizada de 3,23 casos por 100.000 personas año. Entonces, ¿qué concluimos? Al comparar las tasas crudas no estandarizadas de incidencia respecto a los valores que habíamos hablado previamente, el de Uruguay de 1,2, el de Buenos Aires, de que es la población bastante más similar a la nuestra, de 3,0 casos en 2016, encontramos que en Uruguay nuestra incidencia actual es de 2,89 casos por 100.000 personas años. Al compararla previamente, se confirma ese aumento en la tasa de incidencia respecto al estudio que se había publicado en 2015, que analizaba de 2009 a 2014. Y como verán en el mapa, generamos un cambio de que Uruguay pasó de ser de muy baja a baja incidencia, pero bueno, como explicaba el doctor Correa, en Latinoamérica seguimos con tasas de incidencia que en realidad están dentro de los niveles más bajos. Otras cosas importantes para analizar, el sex ratio reportado de 2,55 mujeres por hombre es similar al reportado en el resto de las series. Después, la edad media del diagnóstico también es similar, un poquito más alta de la reportada por el Atlas de Esclerosis Múltiple de 32 años. Encontramos en nuestra serie una proporción un poquito mayor de casos de inicio tardío y una proporción un poquito menor de CAS de formas progresivas en comparación con otras series. Tuvimos algunas dificultades durante la investigación, como toda investigación. En marzo de 2020 se declaró la emergencia sanitaria por COVID-19 en Uruguay y esto nos llevó a tener que ajustar la metodología. Una vez que ya habíamos iniciado la investigación, eso llevó a cambiar y tener que hacer más entrevistas telefónicas de las que hubiéramos querido, y no se pudo examinar al 100% de los pacientes como estaba previsto inicialmente en la metodología. También consideramos que podría haber habido una dificultad en el acceso al diagnóstico, ya sea por dificultad de acceso a la consulta neurológica o dificultad en el acceso a los métodos diagnósticos en el contexto de la emergencia sanitaria. Y además encontramos que podría haber habido alguna dificultad en el reporte de algunas fuentes de datos, un subregistro. Por ejemplo, hubo muy pocos reportes desde el punto de vista de los resonadores, quienes son en realidad quienes reciben, o sea, 100% de los pacientes pasan por el resonador y realmente reportaron un porcentaje muy bajo de pacientes. Como fortalezas, este es un estudio de base poblacional, prospectivo. Tuvimos una muy alta tasa por parte de los neurólogos. En Uruguay somos pocos y somos pocos neurólogos y tenemos una muy buena comunicación. Uruguay tiene 3,8 neurólogos por cada 100.000 habitantes, lo cual es un número bastante bueno y por suerte tuvimos una buena comunicación y una buena adherencia de los neurólogos durante el estudio. Y además constantemente hubo comunicación fluida con todas las fuentes de datos. Tuvimos una buena precisión y fiabilidad diagnóstica que se confirma mediante el método de captura-recaptura y además uno de los coautores sirvió como consultante para la verificación de los casos dudosos que fue el doctor Daniel Ontaneda quien nos apoyó en la investigación. 5 minutos, Bueno, doctor. muchas gracias. Muchas gracias. Hasta ahí llegué. Muchas gracias por todo y después quedaremos atentas a las preguntas. Excelente. Bueno, entonces proseguimos con el doctor Carlos, si está presente, sí, Carlos Navas, puede hacer su presentación. Buenos días, buenas noches, me disculpan. ¿Ya se ve en mi pantalla? Sí, perfecto. Yo oye, Vale, vale, perfecto. Muchas gracias al panel organizador, Valeria, Carlos, y a mis compañeros, el doctor Correa y la doctora Rocha, muchísimas gracias. Ah, Voy acá a minimizar esto. Vale. Entonces, ya mis compañeros comentaron muchas de las cosas que voy a comentar y mi papel va a ser más dirigido hacia LATAM. Todos estos conceptos que nos comentó el doctor Correa y la doctora Rocha, vamos a mirarlo en una visión más de latinoamericana, mirando la evolución y la carga de la esclerosis múltiple. Este es mi conflicto de interés, no es ninguno especial para esta conferencia. Y necesariamente nosotros tenemos un dogma importado hace un par de años, donde la esclerosis múltiple era más en poblaciones caucásicas, en latitudes mucho más al norte y al sur extremas,
y eso ha cambiado. Necesariamente había una evolución, no solamente en la biología, sino en el paradigma de nosotros considerar que la esclerosis múltiple está incrementando su incidencia y prevalencia en América Latina. Necesariamente tenemos que mirar que es un efecto doble. Tenemos un mejor diagnóstico, mejor preparación para hacer el diagnóstico en los neurólogos, pero también tenemos que ver con factores de occidentalización, estilos de vida occidentales que hemos adquirido como consumo de ultraprocesados, el incremento de la sal, factores que sabemos de antemano que pueden incrementar muchas de las enfermedades autoinmunes y que están dando este punto a tener en cuenta. Necesariamente considerar solamente las bases de datos americanas, europeas, era lo que hacíamos hace un par de años. Nosotros, a diferencia de Europa, donde tienen necesariamente no una gran mezcla de genes, nosotros en América Latina podemos ser casi un laboratorio de observación genética. Tenemos nuestra población amerindia, todo el influjo de migración europea y africana, donde convierten a América Latina realmente en un mestizaje bien importante, y ese mosaico epidemiológico lo vamos a ver en el contexto de América Latina. Afortunadamente están surgiendo varias bases de datos. Relevar en Argentina tenemos el Brandon, que es una iniciativa brasilera, y obviamente Lactims como organización de todos los países latinoamericanos en el estudio de esclerosis múltiple y neuromielitis óptica. Otro factor para cuando estamos mirando toda la epidemiología en América Latina y en un análisis granular, estamos viendo que hay unos puntos calientes en este mapa latinoamericano. Ya lo ha mencionado el doctor Correa y la doctora Roche. Me voy a tener desde el norte al sur, donde esta diferencia de latitud puede estar muy presente en algunos países y en otros no tanto. En el norte de México, en el Baja California, vemos que hay un mayor componente europeo. Perdón, voy a sacar acá el pointer. Y esto va a generar donde vamos a tener una mayor prevalencia de la enfermedad, aproximadamente de 13 casos por cada 100.000. En la parte ya sur de México, donde predomina población más indígena, gente de Chiapas, cerca de Oaxaca, esta situación va a disminuir. Igual circunstancia lo podemos ver en Brasil, donde el norte de Brasil, con población más de descendencia africana, población indígena, tiene una prevalencia menor que el sur de Brasil, donde hay más migración alemana, portuguesa, más de tipo europea. Y esto lo vamos a ver en un estudio muy bonito publicado, que es el estudio de John Bill, donde es una población que está al sureste de Brasil y generalmente tiene una ancestría europea grandísima. Pero la prevalencia comparada con el global de Brasil apenas tiene 13.5. Y esto se debe a una gran migración de población del noreste o del norte que tiene una prevalencia menor. Esto es muy importante para los jóvenes neurólogos y epidemiólogos en los estudios, donde los estudios en ciudades industrializadas con una gran carga de inmigración, pueden afectar obviamente los títulos que se pueden tener tanto para disminuir como para aumentar. Sí tenemos estos puntos calientes en los países más al sur, que ya estaba comentando Valeria: Uruguay, Chile y Argentina, siendo Argentina obviamente un país de tradición con unas muy buenas fuentes de estadística, y a través del registro de Relevar MS han llevado realmente a una mayor información epidemiológica y una gran publicación de artículos. En Argentina tenemos una prevalencia que está cercana a 38 por cada 100.000, pero que a su vez con este gradiente de latitud, vea que no lo vemos muy bien en Argentina, y es un estudio que se hizo de Melcon y Cristiano,
donde en la Patagonia, que está obviamente situada más a la parte austral, donde esperaríamos con esta población argentina tener una mayor prevalencia, realmente no se aprecia. Y esto se ve donde hay una gran cantidad de mapuches, de población indígena, donde posiblemente se diluye. Entonces, nuestros genes amerindios, como estaba comentando el doctor Correa, son protectores, pero también tenemos nosotros algunos genes, sobre todo de población africana, el DRB1 1503, que confiere agresividad. Entonces, no solamente el 15 DRB1 1501, sino también tenemos otros factores donde las poblaciones pueden ser obviamente más agresivas. Y tenemos también, a pesar de que no se ve este gradiente altitudinal, en Argentina sí lo vemos en Chile. Vemos como el promedio de la prevalencia en Chile, estando en 5.7 en Santiago, se incrementa notablemente en Punta Arenas con una prevalencia de 14 a 20 por cada 100.000 casos. Eso realmente es algo interesante en esta situación, siendo muy cercanos. Y ya como comentó Valeria, la incidencia, una de las más altas de Latinoamérica, la tenemos en Uruguay, entre 2 a 3.9, es una de las más altas incidencias. Una situación que sí se sale de lo, digamos, estadístico es Puerto Rico, con esta anomalía caribeña donde tiene una incidencia de 6, que se parece más o menos a las incidencias que tenemos en Estados Unidos continental, y posiblemente eso se debe a la gran occidentalización, a factores que tienen que ver con migración. Bueno, es un punto bien importante, un hot spot aquí en el Caribe. Ahora bien, a diferencia de otras latitudes, en América Latina tenemos que lidiar con un diagnóstico diferencial que es neuromielitis óptica, y particularmente en el mundo, las más altas prevalencias reportadas han sido Brasil y Colombia, con tasas que pueden llegar de prevalencia de 5.3 comparados con países europeos que no llegan a 0.1 o 0.2 por cada 100.000 casos. Ahora bien, factores ambientales y el entorno latinoamericano. Tenemos que, si nosotros vemos la incidencia, cómo se ha incrementado a través de los años en todos los estudios reportados, vemos que el rango actual está en 0,3 a 3 casos por 100.000 personas año. La población ha sido genéticamente estable. En 1 o 2 décadas no hay mayores o no se espera mayores cambios genéticos. Por ende, este aumento real de la incidencia de casos debe deberse a componentes ambientales. Y es algo muy importante tener en cuenta. Nuestras costumbres ancestrales, las costumbres de nuestros abuelos, inclusive de nuestros padres, están cambiando, y nosotros mismos, nuestros hijos, nuestros nietos, están teniendo una vida más occidental, más parecida a Estados Unidos y Europa, con posiblemente una mayor carga desde muy temprano de factores externos tóxicos, alimenticios, que pueden incidir obviamente en incrementar las enfermedades autoinmunes, en este caso esclerosis múltiple. Tenemos que este gradiente, vamos a mirar un poquito de estadística. En LATAM, este gradiente pues existe obviamente en el sur de Brasil, Argentina, pero es menos pronunciado en otras zonas. Un metaanálisis publicado encontró una correlación de estos gradientes y la prevalencia con un aumento de 0.33 casos por cada 100.000 por grado de latitud. Es un trabajo publicado por Riscos y colaboradores. A su vez, también tenemos que mirar una cosa. Nosotros en América Latina tenemos una gran carga solar, una insolación potencial, inclusive lo que estaba explicando el doctor Correa, posiblemente uno de los países más con mayor insolación están en Ecuador, pero aún así encontramos hipovitaminosis prevalente en nuestra población caribeña, en nuestra población que está en el rango ecuatorial. Y diversos estudios han demostrado que esa insuficiencia de vitamina D es común en la mayoría de pacientes que estamos viendo en América Latina. Pero la correlación de gravedad no es tan marcada como los pacientes caucásicos. El paciente caucásico con deficiencia de vitamina D
tiende a tener una enfermedad más agresiva y esto no está totalmente claro, inclusive en algunos estudios de la doctora Mezcua, sobre la hipovitaminosis de vitamina D y la gravedad en nuestros pacientes, sobre todo con esta descendencia amerindia que tenemos en América Latina. ¿Qué pasa estadísticamente entre los fenotipos clínicos y la progresión de discapacidad? ¿Será que nuestro paciente que está en Quito, que está en Uruguay, que está en Bogotá, es muy diferente al paciente de Londres, al paciente de Barcelona? Tenemos que mirar ese punto. Y una de las cosas es que tenemos ya estudios que nos pueden demostrar, sobre todo estudios comparativos publicados utilizando los datos de la MS Base, donde hay estudios de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, y que indican que la biología de la enfermedad, estadísticamente hablando, se comporta muy parecido. Hay una similitud global y no se ha encontrado una estadísticamente diferente entre los severity score entre pacientes latinoamericanos y europeos. La enfermedad, una vez iniciada, parece seguir un reloj biológico. Lo que difiere, que ahorita más adelante lo voy a mostrar, que es muy bonito el estudio de Brasil, es posiblemente el acceso a la salud, el acceso o las barreras que tenemos en América Latina, con posiblemente determinar un diagnóstico más temprano y posiblemente acceso a los tratamientos, obviamente de mayor efectividad y mayor control de la enfermedad. Pero como tal, un lat hispano o un europeo que tenga la misma patología, en su inicio, el marcador de evolución es muy parecido. Posiblemente es el sistema de salud el que nos hace tener unos resultados diferentes. Los hitos de discapacidad. Este tiempo medio para alcanzar la discapacidad de 6, que es ya tener un soporte unilateral, se sitúa alrededor de los 17 años en los cohortes regionales. Son estudios muy lindos donde se comparan las poblaciones de Asia, Oceanía, Europa, África y América Latina y no se ve, que es el estudio de Bossini, no se ve ninguna diferencia. Si hay unos estudios publicados en Colombia, otros también en Argentina, Brasil, México, donde hay factores de riesgo propios de nosotros que hemos identificado para una progresión más rápida que semejan o son los mismos que podemos encontrar en otras latitudes. Sexo masculino, edad avanzada y presentación inicial de síntomas motores o cerebelosos. El caso de Brasil con este trabajo, con el estudio Brandon, realmente es bastante interesante. Y documentó que los pacientes del noreste de Brasil mostraron puntuaciones de discapacidad más alto y fenotipos progresivos comparados con los del sur. Cuando ellos empiezan a mirar esta data, esto puede ser retraso en el diagnóstico y acceso a tratamiento, porque las poblaciones del norte son menos, digamos, de acceso económico, impacto económico comparados con el sureste de Brasil. Quiero traer a cuenta este trabajo donde tenemos 2.974 pacientes, un predominio de casi la tercera parte de mujeres donde se ve que el predominio de patologías de tipo o presentaciones fenotípicas progresivas era más en el noreste, más de recaída, remisión en el sureste. El tiempo de diagnóstico era mucho más corto en el sureste que en el norte, pero cuando vemos el resto de variables biológicas, son pacientes que comparten casi toda la parte biológica y posiblemente es el acceso a la salud, esa barrera a la salud, lo que puede conferir que podamos tener fenotipos obviamente mucho más agresivos y progresivos en estas zonas. 5 minutos, doctor. Consistencia global. Ya va a terminar 3 minutos. No existe diferencias significativas en la biología de los cohortes latinoamericanos a los europeos. La discapacidad de nuestros pacientes hispanos es la misma variable de discapacidad en tiempo que los europeos. Tenemos factores de mal pronóstico locales, sexo masculino, edad avanzada, síntomas motores, y que necesariamente, posiblemente, un factor que nos impacta a nuestra latitud es el retraso diagnóstico y no necesariamente una biología intrínseca diferente.
La carga de la enfermedad y costos. Estudios farmacológicos en Brasil, Argentina, Colombia y México revelan la mayoría de estos puntos. Ahí tengo la bibliografía, por si la quieren consultar. Dominio de fármacos. Etapas tempranas, igual que los estudios americanos europeos, los costos de la primera parte en pacientes no discapacitados están impulsados por el gasto del tratamiento modificador de la enfermedad. Y el punto de declive, que fue el estudio que da Covet, esta bibliografía, la sexta, que da un punto de inflexión que es EDS de 6, es el punto donde a partir de ahí se incrementan los costos por la discapacidad del paciente, por la pérdida productiva, por tener personas jóvenes a su cuidado, que es muy importante, es el lucro cesante, y se convierte realmente en una carga económica importante. Nuestra meta, como siempre es epidemiológicamente, médicamente, es tratar al paciente y mantenerlo lo menos inflamado y lo más útil en el sentido de que tenga menor discapacidad. A pesar de estos avances, el mapa en América Latina tenemos algunos espacios en blanco. Carecemos de estudios de incidencia rigurosa en una gran parte de Centroamérica y Sudamérica. Faltan datos de comportamiento de tratamientos modificadores de enfermedad de alta efectividad, y es que desconocemos un gran impacto de determinantes sociales como educación, la violencia que reina en muchos países de Latinoamérica, la herencia y el pronóstico. Pero esto en vez de verlo un problema, nuestros médicos, neurólogos y epidemiólogos jóvenes, aquí radica una oportunidad para estos médicos. La investigación clínico-epidemiológica no requiere necesariamente estudios costosos, requiere un método, rigor y colaboración. Tenemos herramientas metodológicas, diseño de cohortes, bioestadística, ya bases de datos que podemos obtener bastante información. Este era el mensaje que quería tener, y adicionalmente invitarlos yo como presidente del ACTIMS, los invito al congreso que se va a realizar en México en marzo de este año. Y muchísimas gracias a todo al panel por la invitación y gracias por su atención al público. Muchas gracias, doctor Navas. Realmente hemos tenido tres invitados de lujo y que han manejado sus tiempos bastante muy bien. Bueno, entonces, como habíamos dicho al comienzo, esta es la primera sesión de tres webinars. Este está dedicado a la esclerosis múltiple. Luego, el 30 de enero, me parece, vamos a tener otra dedicada a epilepsia. Y en el mes de marzo, me hace recordar, Carlos, no sé si es el 20 perdón, febrero, vamos a tener también un webinar sobre demencia, ¿no? También Claro, sí. siempre en la Es, neuroepidemiología de Latinoamérica. el 30 de enero es el de demencias y el 20 de Es correcto. febrero el de epilepsia. Ajá. Ok. Y digamos la cereza del pastel, la parte más grande, va a ser un curso que vamos a tener en mayo, acá en Perú, en la zona de, como les dije, en la Amazonía, en Moyobamba, ¿no? Un curso de una semana que es sobre neuroepidemiología en Latinoamérica, pero que van a venir eh, ponentes de Europa, de Estados Unidos, de diferentes partes. Yo creo que, Estefano, te paso en la posta para que puedas informarnos acerca de eso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor Fujita. Buenas noches con todos. Mi nombre es Stefano Giannoni. Soy uno de los coordinadores del tercer curso latinoamericano de neuroepidemiología. Les comparto un poco, bueno, antes que nada, agradecer a los ponentes que han hecho unas excelentes presentaciones, muy interesantes, y agradecerles a todos ustedes por su participación e interés en esta serie de webinars. Les comparto brevemente un poco de información sobre este curso. Eh, bueno, este es el tercer curso latinoamericano que se realizará en una pequeña localidad en la selva del Perú que se llama Yantaló. Podemos ver acá en el mapa donde está localizada la región en la cual se realizará este curso. Este es el tercero que estamos organizando. El primero fue organizado en Panamá en el 2018 y el segundo en Uruguay, en Punta del Este, en el 2023. Y es un curso organizado como parte de la sección de neuroepidemiología de la Federación Mundial de Neurología.
El tercer curso se llevará a cabo del domingo 3 de mayo al sábado 9 de mayo de este año. Y durante el curso conversaremos sobre diseños de estudio. Es un curso más que nada enfocado a la parte de metodología. Conversaremos sobre diferentes diseños de estudio, estudios descriptivos, casos controles, cohorte, ensayos clínicos. Hablaremos sobre las iniciativas que evalúan la carga de enfermedad, como el Global Burden of Disease, la realización de registros y estudios de vigilancia de enfermedades comunes y raras. Discutiremos sobre los desafíos de desarrollar estudios epidemiológicos y clínicos en países de ingresos bajos y medios. Discutiremos cómo se deben interpretar los estudios o artículos científicos y sus implicaciones para la salud pública. El curso es dictado en inglés, dado que los ponentes vienen de diferentes partes del mundo, y consiste la metodología del curso en clases magistrales, discusión en grupo, talleres, workshops, discusión en grupo de artículos publicados para ver cómo es que se deben interpretar, algunas conferencias, y daremos la oportunidad a los participantes para que puedan presentar sus investigaciones a manera de pósters durante las pausas del café. El curso consta de 5 días, es un curso muy inmersivo y se realiza en localidades un poco alejadas para hacer que las personas no solamente se integren entre ellos, sino también se integren con el equipo docente y que no se distraigan de sus actividades cotidianas o laborales. Y es un curso bien intensivo que va desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pueden ver acá la estructura modelo de un día, pero en la página web de nuestro curso pueden encontrar todo el programa completo. Y daremos una tarde libre que se dará el miércoles por la tarde con una posible paseo de integración para que las personas puedan integrarse más entre los participantes y también con el equipo docente. Ese es el equipo docente del curso, conformado por el profesor Rocca de la Mayo Clinic, el profesor Logroshino de la Universidad de Bari en Italia, el profesor Pre de la Universidad de Limoges en Francia, la profesora Ottman de la Universidad de Columbia, el profesor Coombs de la Mayo Clinic y la profesora Kelvin de la Universidad de Nueva York. El costo de inscripción varía dependiendo del momento en el cual realizan la inscripción. Hemos definido un early bird hasta el 31 de enero. En habitación doble, $600, o habitación individual de $800. Y una inscripción tardía después del 1 de febrero, que en habitación doble de $750 y habitación individual $950. ¿Qué incluye y qué no incluye, digamos, este costo? Lo que incluye son 7 días y 6 noches en una habitación doble o individual, dependiendo como ustedes decidan, en la ciudad de Moyobamba, que es la ciudad más cercana a la comunidad de Yantaló. Está a 20 minutos, 15 minutos en auto. Está incluido el desayuno, el almuerzo y las pausas para el café. Está incluido el traslado del aeropuerto de Tarapoto, que es la ciudad más cercana con un aeropuerto, que está a 2 horas de la ciudad de Moyobamba. Está incluido el traslado de Moyobamba a Yantaló todos los días, ida y vuelta, y el material del curso. Lo que no está incluido son los pasajes de avión y las cenas. Estas son las instituciones que avalan al presente curso. Y bueno, muchas gracias nuevamente por su participación, por su atención. Si desean más información, pueden escanear el QR que ven en la pantalla. Este QR los llevará a la página web, que es acá está la dirección electrónica. Ahí encontrarán toda la información sobre el curso, la estructura, los costos, todas las fechas, un poco más de detalles sobre el curso en general. A través de esta página web se pueden registrar para su inscripción. Está la información también de cómo realizar el pago. Y existe también una opción para poder hacer preguntas y vamos a poder responderles cualquier duda que tengan. También pueden aprovechar clicando en el botón de preguntas y respuestas para poder solucionar alguna duda que puedan tener en este momento. Bueno, muchas gracias. Le paso la palabra al doctor Fujita, nuestro moderador, para que la parte final de este webinar. Sí, muchas gracias, doctor Correa, doctor Navas y doctora Rocha. Ha sido realmente un lujo tenerlos a ustedes. Y creo que pasamos a las preguntas. Si por ahí tenemos una pregunta, habla acerca de si los genes europeos tienen más prevalencia de esclerosis múltiple
y si se hizo estudios, supongo de genética, que tienen que ver con sangre, algunos tipos sanguíneos, o si hay evidencia que son nativos europeos. Entonces, comenzamos con la doctora Rocha, si tiene algún comentario sobre esa pregunta. La verdad es que no tengo ningún comentario. Nosotros en nuestra población, nuestro estudio no analizamos genes, y tampoco tengo entendido que en nuestra población esté hecho un estudio de ese tipo. Personalmente no tengo noción sobre la asociación entre los serotipos sanguíneos y el riesgo de esclerosis múltiple. Capaz mis colegas tienen más información al respecto. Sí, doctor Correa. No, la verdad es que no he visto que algún tipo de estudio en el cual se haya hecho una asociación entre el tipo sanguíneo y esclerosis múltiple. Todos los estudios que se han hecho básicamente en poblaciones latinoamericanas es identificar genes asociados al sistema HLA, como lo dijo el doctor Navas, identificando genes de riesgo o genes de agresividad, Sí, pero no asociado a los fenotipos sanguíneos. ajá, gracias. Doctor Navas, si tiene algún comentario. Sí, lo que estaba comentando el doctor Correa, digamos que mirar un grupo sanguíneo realmente es algo que es mirar como el mapa muy corto. Sabemos que la ancestría europea es más A, en América Latina predomina el O, algunos B de África y Asia, pero esto no es una constante, aún así, pues en Asia predomina el O predomina, obviamente, el A es más europeo. Pero como estaba diciendo el doctor Correa, esto va mucho más allá, esto va a través de SNPs, a través del HLA, es una enfermedad autoinmune con un componente genético, claro, y unas susceptibilidades, donde no necesariamente está en juego el grupo sanguíneo. Yo creo que el grupo sanguíneo no necesariamente es un papel realmente predominante en esta situación de estudios, sobre todo de estas enfermedades desmizantes. Supongo que hace un par de años, sin mayores herramientas genómicas, se pudo hacer ciertas asociaciones, pero hoy por hoy contamos con mapeos de genomas, con estudios de SNP, con situaciones más, digamos, más profundas, donde se buscan correlaciones, digamos, más complejas de esta situación. Y aún así, la enfermedad de esclerosis múltiple es una enfermedad que no necesariamente depende de un solo gen. Entonces, es una situación bastante compleja con una correlación ambiental también importante. Ujú. Sí, bueno, los tres ponentes han hablado acerca de, bueno, la importancia del sistema inmune por ser una enfermedad que está asociada a, digamos, a la inmunidad, ¿no? Lo más claro que yo he entendido de ustedes es que lo más cerca a lo genético que estamos por ahora es algunos alelos HLA, ¿no? Tanto de susceptibilidad como de resistencia. Y la doctora Rocha también habló un poco de algunos agentes externos, ¿no? Que podrían tener incidencia, ¿no? Habló de diferentes etapas de la maternidad o etapas fetales o etapas de desarrollo donde podrían también haber cuestiones muy interesantes, ¿no? Y ahora hay una tendencia, ya pasando del genoma a la parte, como dice el doctor Navas, multigen, ¿no? Y aparte de eso es la parte de componentes del medio ambiente, ¿no? Ahora hay una nueva tendencia que es el exposoma, ¿no? Que tiene que ver con la parte genética, la parte fisiológica de la persona, pero también el impacto del ambiente que uno tiene desde que es huevo cigoto hasta embrión, niño y toda la vida de la persona, ¿no? Entonces, probablemente este tipo de, de, de condiciones como la esclerosis múltiple va a tener que pasar por esos análisis, no solamente quedarse en lo genético, sino probablemente ver
acerca de la historia de cada individuo, ¿no? No sé si podrían comentar acerca de eso. Eh, Hay 5 preguntas pendientes del doctor García Pedrosa. Ah, Eh, y sí, este, tamaño, sí, me gustaría abordarlas si es posible. ajá. A Acá ver, veo que el doctor dice el tamaño de enfermedades, la incidencia es más útil que en las infecciosas, la prevalencia en las crónicas. Yo creo que la incidencia en esclerosis múltiple es crucial, inclusive para políticas de salud pública, porque revela la velocidad de casos nuevos. Por ejemplo, en Uruguay, lo que está diciendo la doctora Rocha, tener una de las más altas tasas de incidencia, pues la ponen en riesgo porque necesariamente el número de casos nuevos por año está aumentando mucho más que en otras poblaciones. Y también le indica que algo debe estar pasando con factores de riesgo que está presionando a tener más casos nuevos, qué sé yo, virus, tabaco, obesidad. Y la incidencia ayuda a planificar en políticas públicas también recursos y sobre todo para tratar de mirar eso. Yo creo que tanto la incidencia como la prevalencia juegan en la epidemiología un factor importante, pero no siento que esto sea blanco-negro, infecciosas, crónicas. Siento que conocer que una incidencia está incrementando alerta para determinar si hay algún factor que está presionando a que esta enfermedad se esté presentando más. Es tratar de determinar por salud pública si hay factores de riesgo. Siento que esa sería, Sí. no sé, mis compañeros. Sí, totalmente de acuerdo, Carlos. Además, vemos que son como factores distintos que marcan que aumente tanto la prevalencia como la incidencia, ¿no? Porque en una enfermedad con esclerosis múltiple, el aumento de la prevalencia también nos habla de los tratamientos que tenemos, ¿no? Y de cómo mejoramos la calidad de vida de los pacientes. Pero la incidencia, el aumento de la incidencia nos da como esa alerta sobre esos factores de riesgo, más allá de otros factores como la precisión en los criterios diagnósticos o factores como la accesibilidad, por ejemplo, a resonadores, que sabemos que en algunos lugares tanto de Uruguay como del resto de Latinoamérica, no es tan universal, pero también nos habla, al ver esta tendencia a nivel mundial, de que hay un aumento en esos factores de riesgo, ya sea esos factores de riesgo genéticos o toda esa epigenética que está generando un aumento de la cantidad de casos nuevos de esta enfermedad. Y después el doctor Jesús García pregunta si fue un estudio de incidencia o prevalencia o fue un censo. En realidad fue un estudio de incidencia donde lo que se tomaron fueron casos de diagnóstico reciente. Como ven lo que yo comenté, hubo 2 casos, por ejemplo, que uno no esperaría tener de esclerosis múltiple secundaria progresiva, que uno en estudio de incidencia no esperaría tenerlos, pero bueno, en realidad fueron pacientes que estuvieron muchísimos años con dificultades de acceso al sistema de salud y en los cuales además nunca se llegó ni se optimizó para llegar al diagnóstico, pero en realidad fue un estudio de incidencia. Lo que me parece importante también comentar respecto a ese estudio que les presenté, que nosotros encontramos una proporción baja de pacientes con formas progresivas de la enfermedad, principalmente primarias progresivas. Y bueno, y eso sin duda es una limitante que tendríamos que analizar más a fondo, por qué ocurre las formas primarias progresivas que a veces diagnosticamos de forma retrospectiva. Creemos que eso puede haber sido uno de los factores que hagan que no hayan llevado a tiempo al estudio o que esa necesidad de necesitar un año de progresión de la enfermedad también haya afectado la presencia de esos casos incidentes. Pero sí, fue un estudio de casos incidentes. Y después, respecto a la relación entre la tendencia de la incidencia y la prevalencia, en realidad en Uruguay tenemos un único estudio de prevalencia, así que en realidad no conocemos realmente, no tenemos estudiada la tendencia en cuanto a la prevalencia. Sin duda es algo que tenemos pendiente estudiar, porque bueno, al aumentar los casos incidentes, seguro aumentarían los casos prevalentes, ¿no? Pero sería bueno conocer si la proporción de aumento también sigue en línea el aumento de la incidencia o si va más allá de eso. Sin duda es algo que es una pregunta que sería interesante responder. Que de verdad cuando uno quiere conocer si en la población en realidad la enfermedad o el número de casos está aumentando, pues ahí te va a ayudar mucho más la incidencia que la prevalencia. Sí, totalmente.
Hay otra pregunta más, Ricardo. ¿Cuáles creen Mm. ustedes son determinantes para que se presente la enfermedad? La doctora Jessica Graña Espinosa. Sí, doctores, doctor Correa, ¿podría comentar Sí, en bueno, Sin esto? duda, una pregunta, como gustes, ¿vale? no, no, dale, dale, dale tu pato. Ya. Sí, en realidad es una enfermedad multifactorial. Como lo había comentado el doctor Navas, pues tenemos unos susceptibilidad genética, no es 100% genética, pero aparte de esto puede haber factores ambientales. La presencia de virus de Epstein-Barr, un trabajo reciente publicado encontró que un grupo de personas que se iban infectando con este virus, parece ser que luego el virus despierta la enfermedad, porque el número de casos de esclerosis múltiple en esta población fue incrementando. Evidentemente también tenemos el tabaquismo, la dieta, el alto consumo de sal. Es decir, no vamos a tener solo como un factor determinante, en realidad es todo un conjunto bastante complejo desde mi punto de vista, pero debe de sumarse varios factores para que la enfermedad se pueda desarrollar. En América Latina los números no son tan grandes como lo vemos en Norteamérica, en Europa, porque nosotros parece ser que al tener genes como más asiáticos o amerindios, pues esto nos da un factor de protección y hace que la enfermedad, por más que tengamos influencia europea, pues no se manifieste como en otras partes del mundo. Mm. Doctora Rocha, tenía, creo, un comentario. No, en realidad iba a empezar más o menos lo mismo que comentó el doctor Correa, ¿no? Que es una enfermedad en la cual no podemos encontrar un único factor. Sin duda existe un fuerte componente genético, como veníamos viendo, marcado principalmente por las poblaciones que vienen de Europa y Europa del Norte, y hay muchos componentes epigenéticos y ambientales que sin duda determinan que la enfermedad se termine de expresar o no, destacando el rol creciente del virus de Epstein-Barr, que hace poco escuchaba al doctor Giovannoni, que es uno de los que más habla de este tema, ¿no? Que él consideraba que dentro de los criterios diagnósticos también deberíamos tener presente el virus de Epstein-Barr, ¿no? En eso de que está bastante como más clara la causalidad de que los pacientes, 100% de los pacientes con esclerosis múltiple tuvieron infección por virus de Epstein-Barr, y sin duda es algo que este que bueno, que se podría también considerar como factores de gran importancia para el desarrollar esta enfermedad en personas genéticamente susceptibles. Ujú. Doctor Navas, ¿algún complemento a estas ideas? Sí, siguiendo con esto, eso es una serie de cadena de eventos desafortunados, como todas las enfermedades autoinmunes, pero especialmente en esclerosis múltiple, tú naces con una susceptibilidad genética y con la teoría de la higiene tenemos que en América Latina nosotros nos infectamos por Epstein-Barr muy jóvenes, a diferencia de Europa y Estados Unidos, donde esta infección era en la adolescencia tardía. Lo que comentó el doctor Patiz en este estudio de las fuerzas militares, donde necesariamente se vieron que la seroconversión tardía incrementaba el riesgo notablemente, y lo que comentaba la doctora Valeria, casi el 100%, por no decir el 100, porque es muy complicado estadísticamente, se tiene que tener la positividad de Epstein-Barr. No tener la positividad de Epstein-Barr, uno duda de esta enfermedad. Entonces, es algo muy importante, inclusive para epidemiológicamente, mirar todos los factores de salud pública de vacunación temprana para Epstein-Barr. Inclusive hay vacunas que se están desarrollando para dicha situación. Entonces, volviendo con esa serie de hechos desafortunados, viene la adolescencia donde el chico, la chica, porque esto es de 3 a 1, 3 mujeres por cada hombre, se engorda, hace obesidad, pues con los métodos, con la alimentación de hoy, fuma, el incremento de la sal y llega y empieza a generar esta enfermedad, donde es un par de años, sabemos con los estudios de Argentina, de escolares, cómo ya empieza el impacto cognitivo en el colegio y se manifiesta la enfermedad en la universidad. Pero es una serie de eventos desafortunados. Eso no significa que si yo me engordo en la adolescencia o fumo me da esclerosis múltiple, tiene que haber una susceptibilidad. Y sabemos que en el entorno familiar de los pacientes con esclerosis múltiple hay enfermedad autoinmune. Lo que pasa es que no todo el mundo va a tener esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, psoriasis, Sjögren, qué sé yo, miles de enfermedades. Entonces, saber el santo grial
Yo creo que ya lo comentó Patricio y Valeria, posiblemente el santo grial sea el virus de Epstein-Barr. El grave problema es todo lo que lo envuelve alrededor, pero pues esperemos. Yo creo que un gran futuro epidemiológicamente es la vacunación temprana contra el virus de Epstein-Barr y yo creo que puede ser muy prometedor. Ujú. Excelente. Muchas gracias. Bueno, con este panel de lujo hemos tenido esta presentación. Yo creo que la audiencia debe estar muy satisfecha porque se ha aprendido realmente en poco tiempo mucho conocimiento. Una de las cosas que tenemos como latinoamericanos es que la mayor parte de lo que nosotros aprendemos, estudiamos, vienen de libros hechos en otros países, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen la práctica de la medicina, ven que no todo corresponde a lo que aprendieron en los libros, ¿no? Sobre todo esto es más, digamos, verdadero en medicina, ¿no? Entonces, aparte de eso, nuestra Latinoamérica es muy variable en cuestiones sociales, genéticos, ambientales, etcétera. Entonces, yo creo que hay mucha tarea para hacer acá en nuestros países, ¿no? Y yo creo que la mejor forma, como ya lo han mencionado los doctores, es hacer el trabajo, digamos, colectivo, ¿no? En colaboración, ¿no? De repente, esto sería digamos, una forma de poder armar redes de trabajos conjuntos, ¿no? Para poder tener preguntas, las mismas preguntas, todos juntos y tratar de solucionarlas para nuestros países. Doctor Chioccia, doctor Carpio, doctor Giannoli, no sé si tendrán algún comentario. No sé, Estefano o Arturo, yo quería hacer un comentario, en primer término, reiterar lo que acaba de decir el profesor Fujita. Excelente webinar y agradecerle a los tres expositores. Y me parece que de acuerdo al abordaje que ellos hicieron, queda en evidencia dos cosas. Por un lado, la importancia de tener datos en Latinoamérica sobre esta y algunas otras enfermedades que tendremos la oportunidad de ver en próximos webinares, como ya fue señalado. Y destaco lo que decía el doctor Navas al final, la importancia del rigor metodológico cuando uno se propone realizar estudios de este tipo que aporten información. Y en ese sentido, el curso que estamos organizando y estos webinares que están actuando como motivadores en el marco de ese curso, apunta justamente a eso, a que jóvenes neurólogos, residentes, jóvenes que están motivados para la investigación, tengan las herramientas suficientes para poderse formar metodológicamente, porque el curso, como bien explicó Estefano, es un curso de metodología. Estamos en estas instancias discutiendo patologías. Hoy fue esclerosis múltiple con tres excelentes presentaciones. Luego va a venir demencias, luego va a venir epilepsia. Y vamos a ver que en todas ellas el común denominador es eh, tener un buen método clínico epidemiológico para poder extraer conclusiones y aportar conocimiento que en Latinoamérica, en nuestras latitudes, muchas veces hace falta, escasea. Este, y era eso nada más lo que quería decir y señalar también lo que el profesor Fujita acaba de decir, la importancia de generar redes entre nuestros países para estudiar las diferentes patologías, y ese es el objetivo que va a tener el curso que vamos a hacer en el mes de mayo en Yantaló, en Moyobamba, en Perú.
yo no tengo nada más para decir y agradecerle nuevamente a Valeria, a Patricia y a Carlos sus aportes. Un placer. Pero Muchas yo tampoco, no tengo nada más que agregar, porque de lo que ya se ha dicho, ya se ha dicho lo importante y necesario. Solo un detalle final que sería que yo espero que se haya cumplido el objetivo de este webinar, uno de los objetivos, que es el de motivar a los colegas asistentes al webinar para que o se inscriban en el curso de neuroepidemiología. Esa era la idea básica de este webinar y de los próximos. Y así no sean los que asistieron, pero quienes asistieron puedan motivar a sus colegas residentes de neurología o neurólogos jóvenes para que se matriculen en el curso y poder nosotros empezar a tener ya el material suficiente para hacer investigación y la investigación integrada a Latinoamérica, como ya se ha dicho. Nada más. Muchas gracias. Y gracias a los expositores. Y solo Muchas para gracias por la invitación. Y solo para terminar unas últimas palabras, nuevamente, bueno, agradecer a los ponentes por sus excelentes presentaciones nuevamente y a todos los participantes. Y bueno, recalcar los últimos mensajes importantes, ¿no? Que es la parte de importancia de generar redes, colaboraciones y sobre todo de tener una buena base de investigación para generar evidencia y hacer que nuestras políticas de salud pública sean siempre guiadas en base a la mejor evidencia disponible. Bueno, muchas gracias nuevamente y paso la palabra al doctor Fujita para el cierre del evento. Bueno, yo creo que está reiterativo las gracias a nuestros ponentes. De nuevo, no, para no ser reiterativo, thanks, arigato, merci. Ha sido realmente excelente, muy bueno. Y yo creo que esto es el principio. Ojalá que nuestros próximos webinars también sean así de exitosos, que tengamos eh, los ponentes a la altura de lo que hemos tenido ahora, ¿no? Y invitarlos a pasar a la página web que está en el chat, ¿no? Para que puedan averiguar más de las actividades que tenemos. Muchas gracias, eso sería todo y ya nos vemos entonces en el seminario de demencias, ¿no? El webinar de demencias. El 30 de Gracias por la enero, invitación. 30 de enero. 30 de enero, vamos a hacer la difusión correspondiente. Muchas gracias, doctores. Un aplauso Muchas para gracias. ustedes. Buenas Hasta noches. Gracias, luego. gracias. Buenas Feliz, noches a gracias. todos. Ajá.